Y si alguna vez hubo un momento para que tú y yo despertemos, no es mañana. ¿Sabes cuándo es? Es ahora mismo. De hecho, esta es la condición de nuestra iglesia en este momento. Mira la imagen. ¿Ves a esa señora ahí? Mira, ya se alista para caer. Este hombre ya se fue. Míralo, él ya se fue hace tiempo. Puedes ver las caras. Mira este de aquí. Se ha ido. Está completamente perdido aquí. ¿Sabes que esta es la situación, no solo del mundo, sino también de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Justo cuando la crisis está a punto de estallar. La razón por la que estoy aquí es por una sola palabra. Esta noche vamos a estudiar un tema con solo dos palabras. ¿Cómo se llama eso? Despertar. Esta noche vamos a estudiar un tema titulado Despierta. Creo con todo mi corazón que no hay nada más importante. Lo primero que debemos hacer si queremos prepararnos para la venida del Señor, si queremos entender la crisis de identidad, si queremos comprender cuán serios son los tiempos en la última generación, lo primero que necesitamos entender es que, a menos que despertemos, todo lo demás se pierde. Mis hermanos y hermanas, si alguna vez hubo un momento para despertar, ese momento es ahora mismo. Así que, antes de profundizar en nuestro estudio de esta noche sobre Despierta, quiero invitarte a que te arrodilles reverentemente conmigo mientras nos acercamos al Señor en oración. ¿Podrías arrodillarte reverentemente conmigo esta noche mientras nos acercamos al Señor en oración y queremos hablar con Él? Vengan, arrodillémonos. Inclinémonos ante el Señor, nuestro Creador. Queremos pasar unos instantes orando en silencio para que el Dios del cielo nos despierte y después de unos momentos de oración silenciosa. Esta noche profundizaremos en nuestro estudio. Despertad, hablemos con Jesús. Oh, Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos amas tanto. Estamos muy agradecidos, Señor, porque has creado un plan. Que no importa cuán pecadores hayamos sido, no importa cuántos errores hayamos cometido, hay una oportunidad de esperanza gracias a Jesucristo. Que hay un plan de redención en el que el peor pecador de este mundo puede encontrar salvación si tan solo viene a Jesucristo. Estamos muy agradecidos, Señor, porque nos has dado un mensaje que nos muestra la urgencia del tiempo. Y también un remedio para que podamos ser sanados de esta enfermedad y dolencia espiritual que tenemos ahora mismo. Padre, oramos de manera especial para que nos despiertes de nuestro sueño espiritual. Que nos muestres que si alguna vez hubo necesidad de prepararnos, ese momento es ahora mismo. Te pido, Señor, que nos des la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Que incluso aquellos que pasan en auto o caminan por aquí sepan que tú estás en esta iglesia y en este lugar. Te pido, Señor, que nos concedas entendimiento de tu palabra sagrada y que nos mostrarás, Señor, que es hora de despertar antes de que sea demasiado tarde para siempre. Gracias. Quítame, Señor. Solo soy un hombre voluble, débil y frágil. Háblame y habla a través de mí para que podamos prepararnos antes de que sea demasiado tarde. Te damos gracias porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si se llevan sus Biblias y vayan al libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1.
Si toman sus Biblias y abren 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y cuando lleguen allí, háganmelo saber diciendo amén. Vamos a examinar el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y queremos fijarnos en lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y cuando lleguen, háganmelo saber diciendo amén. Esta noche estamos parados en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Cada cumplimiento rápido de la profecía que Dios nos dijo que sucedería se está cumpliendo justo delante de nuestros propios ojos, en una sucesión rápida y continua. Cada evento está ocurriendo casi sin previo aviso. Y no importa hacia dónde miremos, podemos ver que la Escritura está en la pared. Podemos ver el fuego y las inundaciones. Podemos ver los huracanes. Podemos ver los tornados. Podemos ver los terremotos, los tremendos terremotos y los maremotos. Podemos ver la devastación ambiental. Y la Biblia y el espíritu de profecía nos dijeron que estas devastaciones ambientales, estas visitaciones o calamidades, ocurrirían justo antes de la venida de Jesús. De hecho, Jesús dijo, habrá terremotos, habrá guerras y rumores de guerras. El profeta dice que en el conflicto de los siglos, en 1000 lugares y de 1000 formas, Satanás estará ejerciendo sus poderes. Y que estas devastaciones serán cada vez más frecuentes y desastrosas. ¿Acaso no está ocurriendo eso hoy en día? ¿Sí o no? Hermanos y hermanas, miren a Estados Unidos en este momento. En la costa oeste se ven incendios. En la costa este se ven ventiscas, tormentas de nieve. En el medio oeste se ven sequías e inundaciones. Al mismo tiempo, parece como si la naturaleza se hubiera vuelto loca. Pero hermanos y hermanas, la naturaleza no se ha vuelto loca. Dios nos ha dicho que estos eventos ocurrirían justo antes de la segunda venida de Jesucristo y están ocurriendo ante nuestros propios ojos. La inspiración dice que cada profecía bíblica de la Biblia se está cumpliendo. Cada nación en América se está alineando. Cada continente y país en este globo que llamamos Tierra se está posicionando. Ahora mismo, esta noche, América se está alineando. Esta noche, Europa se está alineando. Esta noche, África y Asia se están alineando. Esta noche, India e Irán se están alineando. Incluso las islas del mar se están alineando. Y aquí mismo en Samoa, Samoa se está alineando para lo que está a punto de suceder. Y esta declaración dice que lo que viene será tan grande, tan decisivo, que solo aquellos que tengan una experiencia con Jesucristo podrán atravesar esa crisis. Pero mis hermanos y hermanas, ninguno de nosotros está listo para lo que está a punto de suceder. De hecho, leí donde un profeta escribió estas palabras aquí mismo en el libro. Primeros Escritos, página 119. El profeta, hablando de estos tiempos, dice, vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. El profeta dice que algo viene a este país, algo viene a esta isla, algo viene a Samoa. Y dice que no estamos preparados para lo que viene sobre la tierra, que la estupidez, como el letargo, parecía pender de las mentes de la mayoría de los que profesan creer que lo estamos teniendo. No es el primer mensaje, pero el último mensaje. Dice, mi ángel acompañante clamó con toda solemnidad una sola frase. Lo repite 3 veces. Con intensidad creciente, dice, prepárense. Prepararse. Prepararse. ¿Por qué? Porque la ira feroz del Señor está por venir. Su ira se derramará sin mezcla de misericordia, y vosotros no estáis preparados. Lava tu corazón, no tu ropa. Hay que hacer una gran labor por los supervivientes. Dios dice que algo tiene que pasar en la iglesia adventista del 7º día antes de que estalle esta crisis. Por eso Dios está enviando un mensaje especial a la isla de Samoa americana, porque Él ve lo que está pasando ahora mismo. Hoy estamos durmiendo en una seguridad carnal y Dios dice, despierten. De hecho, fíjense lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo, amén. De hecho, ¿sabes que la Biblia dice eso? Lo más grande que tú y yo podemos hacer en estos últimos días, en esta generación final,
que lo más importante que podemos hacer es llegar a conocer a Dios por nosotros mismos. No es de conocer a Jesús de manera casual. No es de experiencia descuidada y superficial. Estoy hablando de algo cercano. Estoy hablando de algo íntimo. Estoy hablando de algo personal, de que debe haber una relación con Dios que tú y yo no tenemos. Pero es una cercanía con Jesús lo que necesitamos antes de que esta crisis estalle. De hecho, fíjense en lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 1, a partir del versículo 6. Leámoslo juntos. Versículo 6. Está ahí. Amén. En el versículo 6, la Biblia dice que, viéndolo como algo justo, Dios lo recompensará. Y tribulación para los que hacen lo que todos hacen. Te molestan. Versículo 7, y a ustedes que están siendo afligidos, ¿cuál es la siguiente palabra? Descansen con nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. En otras palabras, Dios está diciendo, no tienes que alarmarte cuando alguien te está molestando, ya sea que te molesten en tu trabajo, en tu colegio o en tu casa. Que todas las cosas que el diablo está haciendo para tratar de causarnos problemas, no tienes que molestarte ni alterarte. Dios dice que puedes descansar porque yo tengo todo bajo control. La Biblia dice, descansa con nosotros. ¿Ves? Todo se está preparando para que todo esté bien, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 7, a ustedes que están siendo afligidos, descansen con nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, versículo 8, en llama de fuego para tomar venganza de aquellos que, ¿cuáles son las siguientes 3 palabras? No conocen a Dios. Y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús venga, los únicos que se van a perder serán aquellos que no conocen a Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, la Biblia intenta decirnos que lo más importante que ustedes y yo podemos hacer en esta última generación es conocer a Dios personalmente. Y es por eso que, de hecho, la Biblia deja claro que la única razón por la que el hombre se perderá es por una sola razón. ¿Cuántas razones dije? ¿Cuántas razones? Una. El hombre se pierde por un solo motivo. Algunos creen que es por no ir a la iglesia el día que es o por su dieta y vestimenta. Miren, hermanos, verán que todas estas son solo síntomas de un problema mayor, pero el problema es uno solo. La razón por la que el hombre se perderá es solo una, y es que no conocemos a Dios por nosotros mismos. De hecho, ¿saben que la Biblia es muy clara sobre esto? De hecho, vayan al libro de Mateo, capítulo 7, al libro de Mateo 7. Fíjense en lo que dice la Biblia. ¿Qué libro dije? Van al libro de Mateo, capítulo 7. Quiero que noten lo que dice la Biblia en Mateo 7. ¿Alguien dice, ¿estás seguro? Sí. ¿Puedes probarlo? Sí. Fíjense en lo que dice la Biblia, que el hombre se perderá por una sola razón. Miren Mateo capítulo 7, y cuando lleguen, avísenme diciendo amén. En Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 22, fíjense en lo que dice la Biblia en Mateo 7, comenzando en el versículo 22. La Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hemos, qué cosa, todos? Profetizado. En tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre he hecho muchos milagros. Y entonces les declararé. La Biblia dice que Jesús tendrá que decirnos, ¿qué cosa? Todos. Nunca los conocí. ¿Ahora se imaginan eso? Las palabras más tristes que jamás hayan caído en oídos humanos son esas palabras de condena. Yo sé que no eres tú. ¿Te lo puedes imaginar? Podrías haber sido pastor, o evangelista, o maestro y aún así estar perdido. Sabes, hay una diferencia entre profesar y tener una relación personal con Jesús. La profesión nunca debe reemplazar una relación personal con Cristo. Uno puede profesar fe en un poder superior. Puede profesar fe en Dios. Puede llamarse a sí mismo cristiano. Puede llamarse católico o bautista o miembro de la iglesia congregacional. Incluso puede llamarse adventista del séptimo día. Llamarnos cristianos no asegura que conozcamos a Jesús. Uno puede bautizarse y no conocer a Dios. Alguien puede ir a misa y no conocer a Jesús. Nunca olvidaré que estábamos haciendo reuniones como esta en Estados Unidos.
Y justo cuando terminamos, llegamos a este punto de explicar la importancia de conocer a Jesús. Una mujer vino al final de la reunión. Ella vino con el corazón ansioso, los labios temblorosos, lágrimas en los ojos, casi al borde de llorar desconsoladamente. Y me dijo, pastor, ¿puede ayudarme? Le dije, por favor, ¿en qué puedo ayudarla? Ella dice, quiero que entienda algo. Ella dice, soy adventista del séptimo día. Ella dice, pero traje a una persona a esta reunión esta noche, una persona que no es adventista del séptimo día. Ella es católica romana. Y ella dice, mi problema es este. Ella dice, usted nos dijo que en los últimos días, la única esperanza que tenemos es llegar a conocer a Jesús. Y mi amiga se volteó hacia mí y me dijo, amiga, yo no conozco a Dios, pero tú eres adventista del séptimo día. ¿Me puedes enseñar cómo? Y esa mujer miró hacia atrás y dice, estaba en problemas porque, dice, yo misma no conozco a Dios. Se pueden imaginar, hermanos y hermanas, que, siendo sinceros, la mayoría de los adventistas del séptimo día hoy en día, si somos honestos con Dios, no tenemos una experiencia con Jesús en la que podamos decirle a Dios, ¿lo conozco como un amigo cercano, íntimo y personal? Si la ley dominical se aprobara esta noche, estaríamos perdidos. Mis hermanos y hermanas, debemos entender que simplemente profesar la fe, que simplemente ser bautizados, no es suficiente para pasar por la crisis que se avecina. Debemos tener una relación con Jesús en la que lo conozcamos como un amigo cercano. Un amigo íntimo y personal. Yo quiero conocer a Jesús. Y dicen ustedes, pero ahora, mis hermanos y hermanas, si debemos llegar a conocerlo, ¿saben cuál debería ser la pregunta más importante en nuestra mente? ¿Cómo? ¿Quieren saber cómo llegar a conocer a Jesús? ¿Sí o no? ¿Quieren saberlo? Ahora, mis hermanos y hermanas, lo vamos a descubrir. Conocer a Jesús es muy sencillo. Al principio del fin, lo más grande que podemos hacer es conocer a Dios por nosotros mismos. Ahora, lo primero que quiero señalar, y al llegar a conocer a Dios, vamos a descubrir que para conocer a Dios hay un plan de 3 pasos. ¿Un qué? Un plan de 3 pasos. Solo se necesitan 3 cosas para conocer a Dios. Solo 3. Lo vamos a comprobar esta semana. Si queremos estar listos para el tipo de crisis final, no es complicado. Dios está tratando de hacerlo muy sencillo para que toda persona que quiera ser salva pueda ser salva, y no toma mucho tiempo. Mis hermanos y hermanas, es un plan de 3 pasos. ¿Quieren saber cuáles son los 3 pasos? ¿Sí o no? Ahora, lo primero que quiero señalar antes de pasar a los 3 pasos, si queremos conocer a Dios, lo primero que quiero señalar es que ahora, de hecho, voy a escribirlo. Si lo sabes, puedes decirlo mientras lo escribo. Para conocer a Dios, en los 3 pasos, se necesita esto de aquí. ¿Qué dice eso? No puedo oírte. Si queremos conocer a Dios, ¿qué se necesita? ¿Y si no tengo tiempo para Jesús? Pues no lo conoceremos. Si no nos damos tiempo para Dios, nos perderemos. Miren, para conocer a Dios, ¿qué dice la pantalla? Si no lo conocemos, ¿qué pasa? Toma tiempo. Sabemos que para tener una relación con Dios o con personas se necesita tiempo. Para una amistad, vean el tomo 5, página 618. Dice, la red del Evangelio recoge tanto a los buenos como a los que. Eso. Toma tiempo. Esa. Toma tiempo para que el carácter se desarrolle. Debe haber tiempo para aprender cómo son realmente las personas. Así que, si vamos a llegar a conocer a Dios, toma tiempo. En el libro, página 459, que lee. ¿Qué dice? Toma tiempo. Está tratando de ayudarnos a entender el profeta. Para llegar a conocer a Dios, ¿qué se necesita? Se necesita tiempo. Ahora, mis hermanos y hermanas, Satanás entiende esto. Así que el plan de Satanás es mantenernos tan ocupados, tan atrapados en los estudios, el trabajo y la diversión, que no tengamos tiempo para conocer a Jesús como nuestro amigo personal. Les voy a decir algo, Satanás es astuto. Él sabe cómo engañarnos. Ahora, entiendan algo, leí en el libro llamado El conflicto de los siglos, página 519.
donde el profeta dice que Satanás sabe muy bien que aquellos que descuidan la oración y el estudio de las Escrituras serán vencidos por sus ataques. Y por eso Satanás inventa todo tipo de artimañas para absorber la mente. Satanás lo entiende. Que si dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, si dedicamos tiempo a la oración, si dedicamos tiempo a testificar, alguien va a llegar a conocer a Jesús. Y entonces, él dice, tengo que hacer que estén tan ocupados, tan absorbidos, que no tengan tiempo para pasar con el amado Jesús. Y hermanos y hermanas, me sorprende que tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para el colegio, tenemos tiempo para divertirnos. Pero cuando se trata de Jesús, no tenemos tiempo. ¿Y saben qué? El tiempo se está acabando. Esta semana les vamos a mostrar que el tiempo se está acabando. De hecho, fíjense en lo que dice el profeta sobre el tiempo. Fíjese en lo que dice en el primer volumen de los Testimonios. Página 263. Dice, ¿qué debo decir para hacer qué? ¿Qué significa citar? ¿Qué significa eso? Despertar. Dice, ¿qué dije para despertar? No al mundo, sino para despertar al remanente del pueblo de Dios. Me mostraron que las escenas espantosas son donde. No. Hermanos y hermanas, no tienen ni idea de lo que está por venir esta vez. Más, esta semana les voy a mostrar, a partir de la palabra de Dios, que, amigos míos, se avecina una crisis más grave, y más grave que cualquier cosa que hayamos presenciado jamás. Un tiempo de angustia como nunca antes hubo, y solíamos escucharlo en esta isla. Pero ese mensaje ha sido robado, ese mensaje ha sido destruido. Es un mensaje antiguo que Dios trajo a este lugar para levantar a un pueblo con una identidad distintiva. Pero el diablo está tratando de arrebatárnoslo. Es hora de recuperarlo. ¿Qué opinan ustedes? Debe haber un avivamiento y una reforma, dice. Se me mostró qué cosas terribles están por venir. Satanás y sus ángeles están usando todo su poder contra el pueblo de Dios. Él, Satanás, lo sabe. Si ellos duermen, no para siempre. Si duermen, no faltan muchos años. Dice, si duermen, ¿cuáles son las siguientes palabras? Un poco más. Él está seguro de ellos porque su destrucción es que todos. Segura. Advierto a todos los que profesan el nombre de Cristo que examinen cuidadosamente, no a los demás, sino que examinen cuidadosamente ¿a quién? A sí mismos. Que hagan una confesión completa y sincera de todos sus errores, para que puedan ir antes al juicio y que el ángel que registra pueda escribir perdón al lado de sus nombres. Dice, ni hermano, ni hermana, si estos preciosos momentos de misericordia no se aprovechan, serás dejado. ¿Cómo? Te voy a decir algo. Si nos perdemos, Dios va a mostrar toda esta semana de oración. Va a mostrar estos 10 días completos y alguien va a decir, pero querido Dios, no me diste más tiempo. Señor, ¿por qué no avisaste por la tele o el periódico? Y Dios dirá, te di 10 días de oración, pero estabas muy ocupado y distraído. Incluso estabas en la iglesia, pero estabas tan ocupado conversando en la iglesia, que no escuchaste el mensaje del Mesías. Estabas tan ocupado siendo descuidado en los balcones, tan distraído atrás, tan desviado y distraído que no prestaste atención. Y en vez de ver a un hombre predicando la palabra de Dios, verías a un ángel parado aquí esta noche diciendo, por favor, despierta, despierta, despierta. Una crisis está a punto de ocurrir, insistió mi hermano. Esto no es una broma. Muy pronto vamos a ver qué. Cada sábado en Venecia, viejos y jóvenes desearán haber conocido a Jesús, pero para entonces será demasiado tarde. Dios te está dando a ti y a mí una oportunidad esta noche para correr hacia Jesús, para conocerlo ahora. Pero mis hermanos y hermanas, ¿adivinen qué? Para conocer a Dios, ¿qué se necesita? Tiempo. Y la pregunta es, ¿le estamos dedicando nuestro tiempo a Jesús? Dice, si no haces ningún esfuerzo especial para excitarte. Si no muestras celo y arrepentimiento, estos momentos dorados pronto desaparecerán. Sí. Y serás pesado en la balanza del santuario, ¿y qué se hallará? Perdiendo. Entonces, ¿de qué serán tus gritos de agonía? ¿Te imaginas cómo fue durante la inundación?
Cuando llegó el último día y la puerta se cerró y la tormenta empezó a desatarse, suplicaron y golpearon la puerta del arca. Por favor, Noé, abre la puerta. Pero ¿adivina qué? Ya era demasiado tarde. Hermanos y hermanas, ¿saben que el ser humano siempre espera hasta que es demasiado tarde y que Satanás entiende esto? Satanás sabe que le queda poco tiempo. De hecho, vayan a Apocalipsis. ¿Qué libro dije? Vayan a Apocalipsis, capítulo 12. Fíjense lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12. Fíjense lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12. Quiero que veamos que Satanás entiende que su tiempo es corto y él lo sabe. Si logra mantenernos distraídos en los últimos momentos, no tendremos la oportunidad ni el tiempo para construir una relación con Jesús, porque eso toma tiempo. Fíjense lo que dice la Biblia en Apocalipsis 12, comenzando en el versículo 12, y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo amén. Apocalipsis 12, versículo 12. Leamos eso juntos. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 12? La Biblia dice, por lo tanto, alégrense cielos y los que habitan en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar. Ahora fíjense por qué la Biblia dice cae. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Por qué? Teniendo gran ira. Ahora, ¿por qué? Porque él no adivina. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Miren su Biblia. La Biblia dice, porque él, ¿qué? ¿Sabe qué le queda? ¿Qué? Entonces eso dice la Biblia. El diablo sabe que le queda poco tiempo y el ataque de Satanás sobre esta generación es mayor porque él sabe esto. Ahora quiero que noten lo que dice el profeta. Quiero que sepan que Satanás no adivina sobre su tiempo. Él sabe el tiempo que se le ha dado. De hecho, miren lo que dice el profeta en El deseado de todas las gentes, página 759. Dice, Dios pudo haber destruido a Satanás y a sus simpatizantes tan fácilmente como uno puede lanzar una piedrita al suelo. Pero él no hizo esto. La rebelión no debía ser vencida por la fuerza. El poder coercitivo solo se encuentra bajo el gobierno de Satanás. En otras palabras, Dios no nos va a obligar a tener una relación con Él. Él nos da amor y libre albedrío, no miedo ni imposición. Dice que los principios del Señor no son de este tipo. Su autoridad descansa sobre su Bondad. ¿qué más? Su misericordia. ¿Qué más? Su amor. Y la presentación de estos principios son los medios que deben usarse. Ahora mira lo que dice. Dice que era el propósito de Dios poner las cosas sobre una base eterna de seguridad. Y en los consejos del cielo se decidió que, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Se debía dar tiempo para qué? Para que Satanás desarrollara los principios que eran la base de un sistema de gobierno. La Biblia dice que Dios no destruiría a Satanás de inmediato. Dios le dio a Satanás los principios. ¿Satanás qué? Tiempo. Dice que él había afirmado que sus principios eran superiores a los principios de Dios. Se le dio tiempo para que se manifestaran los principios de Satanás, para que pudieran ser vistos por quienes, todos. ¿Por quienes? El universo celestial. Satanás llevó a los hombres al pecado y el plan de redención se puso en marcha. Durante 4000 años, Cristo estuvo trabajando por la que del hombre, elevación, y Satanás por su ruina, ¿y qué más? Degradación, y el universo celestial lo vio todo. Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que Dios le dio a Satanás tiempo para llevar a cabo su plan, no la eternidad. Dios le dio a Satanás. ¿Qué tiempo ahora, hermano y hermana? Lo que deben entender es que Satanás tiene un tiempo asignado en esta tierra. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice que el diablo no adivina, él sabe que le queda, pero que a ti ahora es increíble. El diablo nos tienta a creer que no podemos saber el tiempo, pero el diablo sí sabe el tiempo. De hecho, vayan al libro de Mateo. ¿Qué libro dije? Vayan a Mateo capítulo 8. Quiero que vean en la Biblia, en su Biblia en Mateo capítulo 8, que la Biblia dice que el diablo sabe el tiempo que se le ha asignado. Fíjense lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 8 y noten lo que dice la Biblia comenzando en el versículo 29. En Mateo capítulo 8, y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo amén. Recuerdan a Jesús, él acababa de ir a la isla de los Gadarenos. Y cuando llegó, 2 endemoniados lo encontraron en la orilla
Y Jesús liberó a esos endemoniados por el poder de Cristo que habitaba en él. Pero fíjense lo que pasa en Mateo capítulo 8, comenzando en el versículo 29. Leamos eso juntos. Mateo 8, versículo 29. La Biblia dice, y he aquí, ellos clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, tú? ¿Qué cosa? Todos. Ahora fíjense en la última parte. Quiero que subrayen esto. Vamos a empezar a estudiar. Miren, no basta con escuchar. Tienes que estudiar. Trae papel y lapicero, toma apuntes y asegúrate de entenderlo. Porque esta noche y toda la semana veremos cosas que nunca has escuchado. Y tenemos que asegurarnos de que todo lo que creemos no venga de lo que dice un hombre, ni de lo que dice una iglesia. Todo lo que creemos debe venir de lo que dice la Biblia. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 8. Al final, Mateo 8 dice, tú eres el Hijo de Dios. Son los demonios. Fíjate en lo que dicen. Dice, Art, ¿has venido aquí a hacer qué? Todos. Para atormentarnos. ¿Cuáles son las últimas tres palabras? Ahora bien, ¿cuánto tiempo transcurrió en la historia de la humanidad? ¿Dijeron eso? Unos 4,000 años. ¿Tengo razón? Han pasado unos 4,000 años. Lo acabamos de leer en la pantalla. En la pantalla decía, cuando Jesús vino a la tierra, dice muy claramente, dice que durante 4,000 años, Cristo había estado trabajando para la elevación del hombre. Cuando Jesús estaba en la tierra en ese momento, los demonios vinieron a él y le dijeron, ¿has venido a destruirnos? ¿Cuáles son las últimas tres palabras? Antes de la... No te escucho. ¿Antes de qué? Lo que nos dice que los demonios sabían que había un momento específico en que Dios los destruiría. Y ellos dijeron, espera un momento, ese tiempo aún no ha llegado. No queda mucho tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, sería interesante saberlo. En 2020, ¿estamos acercándonos al final del tiempo asignado? ¿Qué se le ha dado al diablo antes de que Dios lo destruya y lo atormente en los fuegos del último día? Vamos a verlo esta semana. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, has venido a atormentarnos. ¿Cuándo? Miren lo que dice el Papa Francisco en la revista Time. Él menciona que su mandato podría ser corto. Eso es increíble. Miren lo que dice este Papa. El Papa dice, siento que el Señor me ha puesto aquí para un qué. Eso es increíble. La Biblia dice, el diablo sabe que le queda poco. ¿Qué? Tiempo. La Escritura misma. El diablo, los demonios y el Papa lo saben. Los únicos tan necios de creer que no podemos saberlo son los adventistas. Estamos dormidos. ¿Y alguien tiene que venir a hacer qué? Despertarnos. Miren, hermanos y hermanas, todos lo saben, menos nosotros, que el tiempo que se le ha dado al diablo en esta tierra ya casi se acaba. Y nosotros seguimos jugando con Dios. Y Dios está diciendo, por favor, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Dios ha hecho posible que tú y yo sepamos en qué momento estamos en la corriente del tiempo. De hecho, vayan a Primeras Crónicas. El libro dije, vayan a Primeras Crónicas, capítulo 12. En el Antiguo Testamento, vayan a Primera de Crónicas, capítulo 12, y miren esto. Dios nos permite entender en qué momento estamos en el tiempo. Que Dios ha asignado un tiempo a cada nación, y Dios ha hecho posible que tú y yo entendamos en qué momento estamos en esta corriente del tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 12. Y cuando lleguen, avísenme diciendo, amén. Primera de Crónicas 12, comenzando en el versículo 32. Leamos eso juntos. Crónicas 12, 32. ¿Qué dice la Biblia? Y de los hijos de... ¿Qué pasa? Todos. Isaacar. Que eran hombres que tenían. Anota esto. Aún no lo sabes, pero te lo mostraré pronto para que lo entiendas. Ya estamos empezando a descubrir cuáles son los 3 pasos planeados para llegar a conocer a Dios. Y vamos a descubrir que el primer paso para conocer a Dios es que debemos conocer y entender el tiempo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Sí o no? Bueno, toma tiempo. Ahora, ¿en qué vamos a gastar nuestro tiempo? Lo primero,
Si queremos conocer a Dios, la Biblia nos va a decir que, número 1, debemos conocer y entender el tiempo. ¿Es posible que tú y yo entendamos el tiempo? ¿Sí o no? ¿El diablo sabe el tiempo? ¿Los demonios saben el tiempo? ¿El Papa sabe el tiempo? Bueno, ¿por qué tú y yo no sabemos el tiempo? Mira lo que dice en 1 Crónicas 12, versículo 32. Dice, y los hijos de Isaacar, que eran hombres que no estaban adivinando. La Biblia dice que eran hombres que tenían que, Entendimiento. ¿entendimiento de qué? Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué es importante entender el tiempo? Alguien dice, eso no es importante. ¿Por qué los adventistas del séptimo día están tan preocupados por el tiempo? ¿Por qué estudian el tiempo? Bueno, quiero que sepas por la Biblia por qué es tan importante saber y entender el tiempo. Vamos a ver su propósito. De hecho, el texto sigue diciéndonos. Dice, y los hijos de Isaacar eran hombres que tenían entendimiento de los tiempos. ¿Para qué? ¿Qué dice la siguiente línea? Para saber lo que Israel debía hacer. Así que mi pregunta es, número 2, ¿por qué Dios quiere que sepamos y entendamos el tiempo? ¿Por qué quiere que sepamos y entendamos el tiempo? Para que podamos, ¿qué? Es importante saber qué hacer ahora. Pregunta, ¿hay una relación entre saber el tiempo y saber qué hacer? ¿Sí o no? Hay una relación directa y quiero hacerlo lo más simple y práctico posible esta noche. ¿Sabías que para todo hay una estación y un tiempo para cuánto? Todo propósito bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para qué? Morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar o arrancar lo que se ha plantado. Un tiempo para romper y un tiempo para unir. Un tiempo para abrazar, un tiempo para abstenerse de abrazar. Un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Pregunta, ¿estabas viniendo a esta iglesia esta mañana a las 2 a.m.? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿No querías venir a los 10 días de oración? ¿No te gusta orar? ¿No te molestaba? ¿No viniste? No porque no quisieras venir, sino porque no era que todos, ¿no era qué? El tiempo. El tiempo regula todo lo que hacemos en la vida. Todo tiene su tiempo. Así que si queremos entender qué hacer, primero debemos entender el tiempo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos y hermanas, si vamos a prepararnos para la crisis, si vamos a prepararnos para lo que va a suceder, como una sorpresa abrumadora sobre este planeta, primero debemos conocer y entender el tiempo. 2, una vez que podamos conocer y entender el tiempo, entonces sabremos y entenderemos qué hacer. Ahora, hermanos y hermanas, ¿pero por qué es tan importante saber qué hacer? Alguien dice, bueno, si sabemos qué hacer, podemos hacerlo y prepararnos. Eso es importante. Pero hay una razón aún mayor por la que debemos conocer el tiempo. La razón más importante por la que debemos conocer el tiempo es el tercer y último punto del plan de 3 pasos. Y quiero que lo vean por ustedes mismos. Vayan al libro de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Qué evangelio dije? Y lo que llamamos el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quiero que vean esto por ustedes mismos en la Biblia. Ahora, hermanos y hermanas, ¿dice la Biblia que podemos conocer y entender el tiempo? ¿Sí o no? ¿Dónde en la Biblia dice que podemos conocer y entender el tiempo? Ahora no se me duerman, despierten. Amén. La Biblia dice en 1 Crónicas que 12:32 que podemos conocer y entender el tiempo. ¿Ven? Por eso es tan importante tomar apuntes. Oro para que, desde esta noche en adelante, traigan un lapicero y papel porque les voy a mostrar algunas cosas esta semana por la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos y hermanas, 1 Crónicas 12:32 nos dijo que podemos conocer y entender el tiempo. Lo segundo que necesitamos entender no es solo comprender el tiempo, sino que necesitamos entender qué hacer. ¿Qué? Una vez que empezamos a entender el tiempo, nos daremos cuenta de que hay ciertas cosas que deberíamos estar haciendo y que no estamos haciendo. Que ahora mismo, en estos últimos días, hay una experiencia que deberíamos tener. Pero ahora, ¿cuál es la gran razón? ¿Cuál es la razón más importante por la que Dios quiere que sepamos el tiempo para que podamos entender qué hacer? Vayamos a Juan 15 y dejemos que la Biblia se explique sola. Juan, capítulo 15.
Y cuando lleguen, háganmelo saber diciendo, amén. En Juan 15, noten lo que dice la Biblia, comenzando en el versículo 14. Leamos eso juntos. Juan 15, 14. Ya. Leamos el 14. ¿Qué dice la Biblia? Dice, vosotros sois mis. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora, pregunta, ¿quieres ser amigo de Dios? ¿Sí o no? Ahora estamos hablando de llegar a conocer a Dios. Eso es lo más grande. Ahora dice, ustedes son mis amigos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Pregunta, no termines el texto. La siguiente palabra es que sois mis amigos y da una palabra corta. Sí. ¿Qué sugiere Eve? Condición. La Biblia no dice, ustedes son mis amigos, pueden vivir como quieran. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos indica cómo podemos convertirnos en amigos de Dios. Alguien dice, pero yo pensaba que el amor de Dios es incondicional. ¿Sabes que el amor de Dios es incondicional? No importa cuánto pequemos, Dios nos ama. Pero debes saber que Dios puede amarnos y aún así podemos perdernos. El fuego del infierno es un acto de amor. El castigo es un acto de amor. La reprensión es un acto de amor. La corrección es un acto de amor. Así que, solo porque Dios nos ame, no significa que no podamos perdernos. Así que, hermanos y hermanas, el amor de Dios es incondicional. Dios ama a cualquiera, no importa cuántos pecados hayamos cometido, pero la amistad con Dios es condicional. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Ahora, ¿le crees a Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién entiende mejor que Jesús cómo llegar a ser amigo de Dios? Y así la Biblia dice en Juan 15, fíjate ahora en el versículo 14, dice, ustedes son mis amigos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Si ustedes, ¿cuál es la siguiente palabra? Si ustedes, ¿qué? Si ustedes, ¿cuál es la siguiente palabra? No los escucho. Si hacen todo lo que yo les mando. Ahora, hermanos y hermanas, esto me dice que nunca podré ser amigo de Dios a menos que aprenda a... ¿Acaso la Biblia dice eso, sí o no? Pero nunca podré saber qué hacer a menos que sepa el qué. Así que el propósito de entender el tiempo es saber qué hacer. Y el propósito de hacer lo que Dios pide es para que podamos llegar a ser suyos. Entonces, si el diablo quiere evitar que nos convirtamos en amigos de Dios, ¿cuál es el primer paso para impedir que seamos amigos de Dios? ¿Cuál es el primer paso? Confundirnos para que no sepamos ni entendamos el tiempo en el que vivimos en los últimos días. Ahora bien, hermanos y hermanas, ese es un plan de 3 pasos. Es sencillo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Quiero escucharte. No puedo oírte. Quiero escucharte. ¿Cuál es el primer paso para conocer a Dios? Saber. Y comprender Él. ¿Lo dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Primeras Crónicas. 12:32, te evaluaré de noche. Es irreal. ¿Qué más nos pide Dios? Para saber qué hacer. Hazlo para que podamos hacerlo. Amén. Ahora bien, ¿qué quiere Dios que hagamos para que podamos convertirnos en lo que Él quiere? Entonces, ¿Podemos hacernos amigos suyos? Ahora, ¿qué vamos a aprender en estos 10 días? ¿Es cómo llegar a ser amigo de Dios? ¿Estos 10 días? Lo que vamos a aprender es cómo llegar a ser amigo de Dios. Y si alguien te pregunta, te dice, ¿qué aprendiste anoche? ¿Qué aprendiste en esos 10 días de oración? ¿Qué aprendiste? Diles, aprendí cómo llegar a ser amigo de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, este es un paso sencillo basado en Primera de Crónicas 12:32 y en Juan 15:14. Ahora, pregunta, ¿puedo hacer lo que Dios pide sin Jesús? Él dice, sin mí, ¿adivina qué? no puedes hacer nada. Así que, para llegar a ser amigo de Dios, tenemos que pasar tiempo con Jesús, buscando conocer y entender el tiempo. Entonces podremos saber qué hacer y luego, con la ayuda de Jesús, si lo hacemos, podemos llegar a ser amigos de Dios. Yo quiero ser su amigo. ¿Qué dices tú? Ahora, hermanos y hermanas, esa es la receta que el mismo Jesús siguió cuando vino a esta tierra. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, su gran objetivo era hacer que la nación judía se convirtiera en amiga de Dios. Ese era su objetivo.
Ellos nunca hubieran crucificado a Jesús si fueran amigos de Dios. Él dice, estas cosas las hacen porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Si me conocieran, no me habrían puesto en la cruz. De hecho, quiero mostrarte en la Biblia que esta fue la receta que Jesús siguió. Vayan al libro de Marcos, capítulo 1. ¿Qué libro dije? Ahora, Mira la pantalla. Ya llegamos al punto 1 en un momento. En el deseado de todas las gentes, página 233, el profeta dice sobre la vida de Cristo. ¿Qué dice? Él, carga. de la predicación de Cristo. No la predicación de los fariseos, sino la carga de qué. Ahora bien, ¿qué significa carga? ¿Qué significa carga? El peso. La responsabilidad, la idea principal, de eso se trataba todo para él. Dice que la carga de la predicación de Cristo era, ¿cuáles son las dos primeras palabras? ¿Por qué estaba Jesús interesado en explicar el tiempo? Porque sabía que, a menos que comprendieran el tiempo, no sabrían qué hacer. Y si no sabían qué hacer, no podrían haberse convertido en amigos de Dios. Así que el ministerio de Jesús se basaba en lograr que la nación judía entendiera el tiempo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Eso está en la Biblia, sí o no? Déjame. Primero mira que esto está en la Biblia. Busca Marcos 1, ahora mismo. Busca Marcos 1 y míralo tú mismo. En Marcos, capítulo 1, ¿podemos ahora predicar mejor que Jesús? ¿Sí o no? En el mejor de los casos, lo único que podemos hacer es imitar la predicación de Jesús. Sorprende que al estudiar la vida de Cristo, muchos hoy no prediquen como lo hacía Jesús. Fíjate en cómo Jesús predicó el Evangelio. Mira el capítulo 1 de Marcos, que comienza en el versículo 14. Quiero seguir a Jesús. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 14. Ahora, después de eso, John fue metido en prisión. ¿Cuál es la siguiente palabra? Jesús. Ese es el hombre que estamos buscando. Jesús llegó a Galilea. ¿Qué hacía cuando llegó a Galilea? La dedicación. ¿Qué estaba predicando? El evangelio. Ahora, observemos cómo Jesús predicó el Evangelio y pongámoslo a prueba. Si los predicadores del Evangelio de hoy lo predican de la misma manera que lo predicó Jesús. Mira, no podemos mejorar la predicación de Jesús. Lo mejor que puede hacer un ministro es imitar y predicar como predicó Jesús. Me gustaría que Jesús estuviera predicando aquí esta noche. ¿Qué opinas? Ahora observa lo que él predicaría. Mira el siguiente versículo. La Biblia dice en el versículo 15, fíjate en lo que predicó. Dice, y diciendo, ¿cuáles son las siguientes dos palabras? El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios no está lejos. ¿Dónde está? A mano. Arrepentíos. ¿Y qué haréis? Fría. El Evangelio. Entonces, hermanos y hermanas, se nos dice que este es el mensaje del Evangelio, tal como fue dado por ¿quién? ¿Dónde se encontraba el Salvador? Sobre las profecías. El tiempo que él declaró cumplido fue el periodo que el ángel Gabriel me indicó que debía hablarme. ¿Cómo entendió Jesús la época en que estudiaba la Biblia? Especialmente los libros de Daniel, y al comprender el libro de Daniel y posteriormente nos dio revelación. Él tenía un conocimiento de la Alto. Ahora, hermanos y hermanas, esta fue la receta que Jesús siguió al comienzo de su ministerio. Está hablando del tiempo. ¿Y qué hay del final de su ministerio? ¿De qué hablaba Jesús al final de su ministerio? Ve al libro de Lucas. ¿Qué libro dije? Ve al capítulo 19 de Lucas. Ve a Lucas 19. Descubriremos que, desde el principio hasta el final de su ministerio, el ministerio de Jesús se basó en la comprensión de su tiempo. ¿Por qué? Comprendió que, a menos que entendamos el tiempo, nunca sabremos qué hacer. Y si nunca sabemos qué hacer, nunca podremos convertirnos en amigos de Dios ni que Jesús se interese en que nos convirtamos en sus amigos. Fíjate en lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 19. Y cuando llegues, avísame diciendo amén. A partir del versículo 41, observe ahora Lucas 19, a partir del versículo 41. Leámoslo juntos. La Biblia dice, y cuando se acercó, vio. Podemos mencionar cualquier ciudad de América, Samoa, que usted desee. Dame una ciudad aquí, donde dijo. En Udelo. Dame otro. Paga, dice, y cuando se acercó, vio la ciudad. ¿Y qué hizo?
¿Cuál era la actitud de Jesús? Él no se reía. ¿Qué hizo? ¿El qué? Él lloró. Ahora bien, ¿por qué lloraba Jesús? Jesús lloraba porque nadie en aquella ciudad sabía lo que iba a suceder. Sabes, cuando camino por estas calles durante el día, justo antes de orar, voy recorriendo las calles. Y mientras camino por las calles, miro a las diferentes personas que veo. Y es increíble que la isla no tenga idea de lo que se viene. 7 días de adventistas en la isla, y aún así la isla está dormida. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos dormidos. Y aquí dice que Jesús caminaba por ahí y lo intentaba. Fíjate por qué. Versículo 42. Está diciendo, si tú hubieras qué. Ellos no saben algo. ¿De qué son ignorantes? Aún tú, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ¿qué? Todos escucharon, ocultas de tus ojos. ¿De qué estás hablando, Jesús? Versículo 43. Porque vendrán días, esto es una profecía, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos harán ¿qué? Cavarán una trinchera a tu alrededor, te rodearán y te mantendrán encerrado. ¿Por cuántos lados? En otras palabras, la Biblia está diciendo eso. Iba a llegar un momento en que toda la ciudad sería rodeada por los enemigos del pueblo de Dios, y Dios dijo, ellos no lo saben. Al ver Samoa Americana, pienso que es obvio que nos rodean en esta isla. No solo el agua, sino el enemigo, el diablo. Ahora, ¿cuántos se han tomado el tiempo de mirar su bandera? ¿Alguna vez se han fijado bien en la bandera de Samoa Americana? ¿Qué tiene la bandera de Samoa Americana? Se las muestro ya mismo. Pero, ¿por qué un águila? ¿Hay algún águila en Samoa Americana? No hay águilas. ¿Por qué un águila? Y luego, en sus garras, en sus manos, en sus patas, hay 2 cosas que son muy significativas para los samoanos. 2, el bastón. Eso está ahí, y el garrote, eso también está ahí. Eso significa algo muy importante y está siendo sujetado por el águila. Y ustedes adoptaron ese símbolo en 1960 y ni siquiera saben por qué ese símbolo está ahí. Nunca deberían aceptar nada sin estudiar su historia. Miren, antes de ir a un lugar, estudio la historia de ese lugar y tuve tiempo para estudiar su historia en Samoa. Tienen una historia rica, tienen una historia maravillosa, pero les voy a decir algo. Para borrar la identidad de un samoano, lo único que tienes que hacer es destruir su historia, destruir su cultura, destruir su herencia, destruir su idioma. Destrúyelos y habrás destruido a ese pueblo. Vas a descubrir que cuando llegó la colonización, hace mucho tiempo, Samoa fue dividida en 3. 2 por parte de los alemanes, a los estadounidenses, y luego pasó a los británicos, y finalmente se dividió entre los alemanes y los estadounidenses. Había una razón por la cual en 1960, tienes el símbolo que tienes hoy y dices, oh, estás emocionado por el símbolo, pero no sabes lo que significa. Te vamos a mostrar, si es así, antes de que termine. Significa que estás en las garras del diablo. Te vamos a mostrar que ahora estás en problemas, mis hermanos y hermanas. La Biblia dice que Jesús dijo, estás rodeado y ni siquiera lo sabes. Mira el versículo 44. El versículo 44 dice, y te derribarán a tierra. Y no solo los adultos, dice, ¿y tus? ¿Qué cosa? ¿Todos? Hijos. Dentro de ti, y no dejarán en ti. ¿Cuánto? Ni una. ¿Piedra sobre piedra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué cosa no supiste? ¿Cuáles son las siguientes palabras? Porque no conociste. El tiempo. De tu visitación. ¿Cuál era su interés en ayudarles a entender? Él quería que supieran y entendieran el qué, el por qué, para que puedan saber qué hacer. Y si lo hacían, podían llegar a ser el que de Dios ahora, mis hermanos y hermanas, ese mismo plan de 3 pasos Dios nos lo está dando a ti y a mí. Y sabían que, como 7 adventistas, esto se nos dice en el libro Evangelismo, página 196. El profeta dice que los ministros deben estar presentes. No lo están haciendo, pero ¿de qué deberían dar fe? ¿Todos? No puedo oír. De. La profecía como fundamento de la fe. ¿De qué? Nuestra identidad está ligada a la profecía.
Dice que los ministros deben presentar la palabra segura de la profecía como el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Dice que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiadas cuidadosamente, y en relación con ellas, las palabras, he aquí, él. ¿Quién es el Cordero de Dios? Háblame. Así que la profecía y Jesús están conectados. Y lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. ¿Qué? Separados. Mira, el diablo no quiere que tú y yo estudiemos las profecías. ¿Sabías que esta iglesia se inició basándose en las profecías de Daniel y Apocalipsis? Y el diablo no quiere que las estudiemos, porque si estudiamos esas profecías, podemos entender el tiempo. Y Dios nos ha dado las profecías para que podamos comprender el tiempo. De hecho, el profeta dice en Amós 3, versículo 7, ¿sabes lo que dice eso? Amós 3, 7. En Amós 3, 7 dice, ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Que Dios no hará nada sin revelar su secreto a los siervos, los profetas. Y si lo estudiamos, estaremos despiertos. Pero ahora mismo, esta es nuestra condición. ¿Ves a esta mujer aquí? Esta mujer representa a la iglesia. ¿Qué está haciendo? Háblame. ¿Ves a este hombre aquí? ¿A quién representa él? Háblame. Un ministro. ¿Ves cómo está mirando? Mira sus pies. Mira el lenguaje corporal. Parece que le está diciendo a la iglesia, despierta. ¿Parece que le está dando a la iglesia un sonido claro? No, parece que tiene miedo. Mira cómo está de puntillas. No sé si puedo decirle a la iglesia que despierte. Me da miedo hablarle a Samoa Americana y decirles que el mundo se está acabando. Tengo miedo. Hermanos y hermanas, ¿saben qué se nos dice que los ministros deben venir y dar a la trompeta un sonido claro? Que ahora mismo, en este día, Dios está buscando a alguien que toque la trompeta en Samoa Americana y les diga que se acerca una crisis. Porque, amigos míos, una crisis ya no está por venir. Una crisis ya está aquí. Miren lo que dice. La iglesia está dormida. ¿Saben qué es eso que está ahí? Eso es una pastilla para dormir. ¿Sabías que el diablo le ha dado a la iglesia una pastilla para dormir? Y me da pena decirlo. Pero muchos de nuestros pastores adventistas del séptimo día, no todos, pero muchos de nuestros pastores adventistas del séptimo día en todo el mundo han aprendido una lección y se han vuelto buenas mujeres. Se han vuelto como buenas mujeres. ¿Cómo así? Tú dices, ¿cómo que como buenas mujeres? ¿De qué estás hablando? Déjame explicarte. Ahora, hermanos y hermanas, no me importa a qué nacionalidad vayas, a qué país vayas, a qué continente vayas, el lenguaje universal es el mismo. Ves a un hombre, ese hombre tiene un bebé con su esposa y el niño nace y es increíble. El hombre no sabía cuidar al bebé. Se le ve incómodo. Es su hijo y en la iglesia el niño empezó a llorar. El padre solo intenta sostenerlo. Ni siquiera sabe cómo sujetar. Él está sosteniendo. El niño llora cada vez más fuerte. Y finalmente, la madre se da cuenta de que el padre no sabe lo que está haciendo. Así que la mamá se acerca y dice, déjame tomar al niño. La madre toma al niño. Y es increíble que no importa el idioma, no importa la nacionalidad. La madre sabe qué hacer. De hecho, cuando venía en el avión rumbo a Samoa, lo vi. Y lo escuché justo detrás de mí en el avión. ¿Sabes lo que hizo la mujer cuando el bebé empezó a llorar? La mujer tomó al bebé en sus brazos y comenzó a sacudirlo. Y ella dijo, SHH, alguien dijo, no sabía que podías hablar samoano. Y los samoanos son iguales. Amén. SHH. ¿Viste el bebé? A veces quiere seguir despierto y de la nada se durmió. Te voy a decir algo. ¿Sabes que muchos pastores adventistas del séptimo día se han vuelto como esas buenas mujeres? Vienes a la iglesia y deberías escuchar la trompeta dando un sonido claro. Pero cuando vienes a la iglesia, el pastor te dice, duérmete. Vienes diciendo, pero mira las señales. ¿Qué significa que las Torres Gemelas cayeran en la ciudad de Nueva York en 2001? Y el pastor dice, SHH, tú dices, ¿y qué hay del 2008, cuando hubo una crisis financiera? ¿Qué significó eso? ¿Y qué te dijo el pastor? SHH, mira lo que está pasando en Irán hoy. Mira lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Mira lo que está pasando en este país hoy y tratas de despertar.
Piensas que hay algo que está ocurriendo. Vas donde el pastor y muchos pastores te dirán, no te alarmes, anda a dormir. Déjame decirte algo, es increíble, eres como un buen bebé, ni siquiera peleas, ¿sabes? ¿Has visto al bebé con el bebé? Ni siquiera vas a pelear. El pastor te dice que puedes vivir como quieras, hacer una profesión de fe, bautizarte, pagar tu diezmo y que todo está bien, y tú agachas la cabeza y te vas a dormir. ¿Sabes que esta no es la historia de Samoa? Samoa es una nación de guerreros. ¿Quién te ha hecho tan civilizado? ¿Quién te ha hecho tan débil en Samoa? ¿Quién te ha dado tanto sueño? Ahora bien, en Estados Unidos y en el hemisferio occidental puedo entenderlo, pero no un grupo de guerreros. No. Alguien te ha robado tu espíritu guerrero. Alguien te ha arrebatado la energía para mantenerte firme, ser fuerte y defender a Dios. Y ahora os comportáis como un grupo de mujeres débiles. Me duele decir esto sobre nosotros, pero es cierto. Alguien debe despertar al guerrero que Dios te ha encomendado. ¿Sabes que si los verdaderos samoanos entendieran este mensaje, el mundo se acabaría rápidamente? Porque Dios te ha dado un espíritu capaz de mover el mundo. El diablo te ha adormecido, pero estos 10 días es momento de dejar de estar tambaleándonos, de dormir y de tomar pastillas para dormir, y es hora de que alguien nos despierte. Yo quiero despertar. ¿Qué dices tú? Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice esto. Dice, Evangelismo, página 32. Dice, a menudo se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar el mensaje, pero que lentos somos para obedecer la instrucción. ¿Cuál es la siguiente palabra? Uno de pie sobre una plataforma alta con los brazos extendidos, justo como estamos aquí. Él señaló a cada ciudad de Samoa. ¿Dice que se dio la vuelta y señaló en cuántas direcciones? En todas las direcciones. Así es, diciendo, ¿qué dices? ¿Qué es un mundo? Pereciendo. En ignorancia de la santa ley de Dios y los adventistas del séptimo día son lo que todos. Dormir. ¿Cuál es el mensaje? Despertar. Dice que el Señor está pidiendo obreros porque ¿qué? Conviértanse. Dios busca obreros. Hay mucho trabajo por hacer ahora. Necesitamos un renacimiento y una reforma, dice. La gente está dormida en sus pecados. Necesitan alarmarse antes de poder superar esto. ¿Qué? Eso es pereza, letargo. Sus ministros han predicado lo que... Saber lo que eso significa. ¿Qué han estado diciendo? Sus ministros han predicado cosas suaves, pero los siervos de Dios, que llevan verdades sagradas y vitales, deben clamar en voz alta y hacer ¿qué? No escatimar, para que la verdad pueda arrancar el manto de seguridad y llegar al corazón. Tenemos que serlo. Hoy se demuestra que, hermanos y hermanas, nunca podremos estar listos para la venida del Señor viviendo como estamos viviendo esta noche. Todos en este salón van a tener que experimentar un cambio radical, ya lo vamos a ver. La inspiración dice que el avivamiento y la reforma son la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Y saben, hermanos y hermanas, que cuando uno mira una tarjeta de identidad, una de las primeras cosas en una tarjeta de identidad es que ahí aparece nuestra edad. ¿Sabes que ese número indica el tiempo? La fecha de nacimiento, el tiempo, es parte de nuestra identidad. De hecho, descubrirás que el adventismo del séptimo día tiene su identidad en esto. Testimonios a los ministros 113, dice, demos más, ¿cuál es la siguiente palabra? Tiempo, al estudio de la. Tenemos 10 días. Dice que no entendemos la palabra como. El libro de, ¿qué libro es ese? Háblame. El libro del Apocalipsis comienza con una exhortación dirigida a nosotros. ¿Cuáles son las primeras palabras? Entender. La instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro. Eso es Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, y guardad las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento en que nosotros como pueblo hablemos de 7 pruebas. Entienda que es este libro que significa para nosotros. ¿qué se verá entre nosotros?
Entonces, si el diablo quiere detener el avivamiento, ¿de qué libros nos va a alejar? ¿Daniel y Apocalipsis? ¿Qué libros hicieron que esta isla existiera? ¿Daniel y Apocalipsis? ¿Qué libro nos dio nuestra identidad? ¿Daniel y Apocalipsis? ¿De qué libros nos aleja más el diablo en esta generación? Daniel y Apocalipsis. El diablo estará feliz de que pongamos cualquier excusa para no estudiar estos libros. Dice, cuando como pueblo entendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá entre nosotros un gran avivamiento. No entendemos completamente la lección que enseña, a pesar de la instrucción que se nos ha dado. ¿A qué? ¿Buscar y qué? Eso es. Es asombroso para nosotros que el único libro de los 66 que lleva el nombre de Jesús es el libro de Apocalipsis. En el primer capítulo, en el primer versículo, no se llama la revelación de Juan. ¿Cómo se llama? ¿Se llama la revelación de qué? Jesucristo. Y aún así, el diablo es tan astuto. Voy a ayudarte a recordar algo antes de que terminemos. Te voy a decir algo. El diablo es tramposo. Es que, escucha, el diablo es tramposo. Él sabe cómo engañarnos. Hace que un hombre piense que lo que necesita en invierno es un calentador. Lo que necesita en invierno es un aire acondicionado. Y lo que necesita en verano es un calentador. Si alguien en Samoa te dice que necesitas un calentador, está loco. Hermanos, el diablo quiere engañarnos así. ¿Y saben qué dice? Una de sus trampas, una de sus artimañas. ¿Por qué vas a pasar tiempo estudiando el tiempo y las profecías? Todo lo que queremos hacer es pasar tiempo estudiando a Jesús. Pero ¿sabes que en la Biblia Jesús y la profecía siempre están ¿qué? Conectados. Fue Jesús quien nos dijo que estudiáramos el libro de Daniel. Fue Jesús quien nos dirigió al libro de Apocalipsis. Es Jesús quien ha llamado la revelación de Jesucristo. Él es quien nos ha dado esto, pero hemos desarrollado algo llamado como amnesia espiritual. Hemos olvidado nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos. Hemos perdido nuestro mensaje, nuestra misión, y ahora Dios, junto con el avivamiento y la reforma, quiere devolvernos eso. Y Dios nos ha dado las profecías para que podamos entender este tiempo. No tomes esa pastilla para dormir. De hecho, ve a a Romanos. Romanos 13. Padre Celestial, mientras nos preparamos para cerrar este mensaje, ayúdanos a ver que si alguna vez hubo un momento para entender el tiempo, es ahora. Que la Escritura está en la pared, que debemos estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis como nunca antes, porque el tiempo se está acabando. Bendícenos en estos últimos minutos de esta noche, al ver que si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu Biblia y abre Romanos 13. Fíjate en lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 13. En Romanos, capítulo 13. Fíjate en lo que dice. Y cuando llegues a Romanos 13, detente ahí. Romanos 13. Hablaremos de eso en un momento. Testimonios a los ministros 118. Dice, ¿cuáles son los peligros de los últimos días? Sobre nosotros. Y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro, no del que viene, sino del peligro en el que están, ¿qué? Y quiero que sepan que en Samoa Americana ustedes están en peligro ahora mismo. Vamos a mostrarles que esta pequeña isla está en peligro y que nuestra única esperanza es llegar a conocer a Jesús. Dice que no se dejen de lado las escenas solemnes que la profecía ha revelado. Si nuestro pueblo estuviera, ¿qué? A medio camino. Eso significa que ni siquiera estamos a medio camino. Si se dieran cuenta de... Siguiente palabra. ¿Dónde está la cercanía de los eventos retratados? En Apocalipsis. ¿Dónde se produciría una reforma? En la última cita dice, si estudiamos los libros de Daniel y Apocalipsis, habrá un reavivamiento. En esta cita dice, si entendemos la cercanía o proximidad de los eventos, habrá una reforma. Si estudiamos estos dos libros bajo la influencia de Jesús, habrá un reavivamiento y una reforma. Esta es nuestra mayor necesidad y el diablo le tiene miedo a esto. Dice, ¿una reforma se llevaría a cabo dónde? En nuestras iglesias y muchos más lo harían. ¿Sabías eso? Di ateos ser adventistas. Con nuestro mensaje, la isla se sacudirá.
Cuando escuchen y entiendan la verdad, cada iglesia lo sentirá. Esta semana verán que el adventismo es simplemente la religión de la Biblia. Al aceptar la Biblia, uno será adventista. Veámoslo en la Biblia, basta con eso. Eso lo convertirá en un adventista del séptimo día si simplemente sigue la palabra de Dios. Estoy tan contento. ¿Y ahora qué dices? Mira lo que dice esto. Dice, deja que Daniel hable, deja que la revelación hable y cuente qué es qué. La verdad. Pero hagamos algo. ¿Hacer qué? Háblame. ¿En vivo? ¿Quién? ¿Te gusta ese nombre? Vamos a descubrir que lo más grande que podemos hacer es exaltar a Jesús. Tener una relación con Jesucristo como nunca antes la hemos experimentado. Exalten a Jesús como centro de esperanza, raíz y linaje de David, la brillante estrella de la mañana. Amigos míos, al principio del fin, en la última generación, lo más grande que podemos hacer es conocer a Dios. Y eso toma tiempo. Pero adivinen qué, el tiempo se está acabando. Por eso Dios nos dice esta semana dediquemos tiempo a decir, querido Dios, ¿cómo conocerte? Jesús nos guía. Él pide avivamiento y reforma. Nos muestra que la Escritura está, adivinen qué, en la pared. Esa pregunta. Ahora recuerda esa expresión, Escritura en la pared. ¿Nos lo hemos inventado nosotros o proviene de la Biblia? ¿Eso está en la Biblia? ¿Dónde encontraría en la Biblia la frase escritura en la pared? ¿Dónde podría encontrar eso? Daniel. ¿Qué capítulo de Daniel? Capítulo 5. Giremos hacia allí. Volveremos a Romanos. Vayan a Daniel 5. Ve a Daniel 5. Ve a Daniel 5. Mira lo que dice la Biblia en Daniel 5. La Biblia dice que Daniel es para el fin de los tiempos. Miren esto en Daniel 12, el capítulo final. Y luego volveremos a Daniel 5 antes de terminar. Mira Daniel 12. Mira lo que dice la Biblia en Daniel 12, versículo 9. Digan amén al llegar. Leamos. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 9? Dice, y él dijo, sigue tu camino. ¿Cuál es la siguiente palabra? Daniel. ¿Por qué? Porque las palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Miren, Daniel no es un libro cualquiera. Daniel es un libro, no simplemente para el principio de los tiempos. Daniel es un libro para el tiempo del fin. Vean Daniel 12:10. Dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. O sea, estudiar Daniel purifica nuestra mente. En cambio, el mundo nos contamina. Estudia y límpiate. ¿Qué más? Emblanquecidos y probados. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno, no algunos, la Biblia dice, ¿y cuántos? Ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Ese es el primer paso. Dios quiere que nosotros, ¿qué cosa? Sepamos y entendamos el tiempo, porque si sabemos y entendemos el tiempo, sabríamos qué hacer. Y si sabemos qué hacer, podemos llegar a ser del pueblo de Dios. Y si somos amigos de Dios, podemos estar listos para la crisis final. Ahora, mis hermanos y hermanas, por eso Dios nos ha dado las profecías, para que podamos saber y entender el tiempo y ver hoy la escritura en la pared. Regresemos a Daniel 5 mientras vamos cerrando. Ahora, pregunta. ¿Recuerdan que en Daniel 5, el reino de Babilonia estaba a punto de llegar a su fin? Estaban de fiesta en Babilonia. Me imagino que estaban poniendo música de Jesse. Me imagino que estaban fumando marihuana. Me imagino que estaban haciendo fiestas, tomando Heineken y todas esas cosas. Quizás aquí en Sonora no sepan de eso, pero estaban tomando todas esas tonterías. Pero, mis hermanos y hermanas, algo detuvo su fiesta. Una mano sin sangre entró y escribió en la pared. ¿Se imaginan cómo se veía esa persona? Él vio la mano entrar y escribir algo en la pared. Mira esa mano en la pared. ¿Qué? ¿Estás borracho? ¿Seguro? ¿Has fumado algo? Y él miró un poco más de cerca y vio que había una mano sin sangre y todos se voltearon. ¿Y se imaginan que la música se detuvo?
Vieron la escritura y escribió algo en el yeso de la pared. ¿Saben lo que escribió? A ver, quiero ver si ustedes saben qué fue lo que escribió esa mano. ¿Saben lo que escribió? Escribió las palabras Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Miren lo que dice la Biblia en Daniel 5, a partir del versículo 24. Daniel 5, versículo 24, la Biblia dice, entonces fue enviada por él la parte de la mano, y esta escritura fue escrita, versículo 25, y esta. Es el escrito que fue escrito. Leámoslo juntos. Versículo 25. Dice, ¿qué pasa? Todos. Muchos, muchos, techo, tu farsa. ¿Qué es muchos? Lo repite 2 veces. ¿Alguien sabe qué significa la palabra muchos? La Biblia dice, el siguiente versículo explica lo que significa. Dice, esta es la interpretación. Dios ha contado tu reino, ¿y qué? Así que muchos significaba que no el hombre, sino quien contó. ¿Quién hizo esto? ¿Qué había hecho Dios? ¿Qué significa contado? ¿Qué significa contado? Que Dios había asignado un tiempo. Un tiempo determinado para que Babilonia gobernara. Y muchos nos estaba diciendo que ese tiempo contado, que el número de años que Babilonia debía gobernar, ahora había llegado a un ¿qué? Él dijo, tu reino ha sido contado y está ¿qué? Terminado. ¿Qué significa la palabra terminado? Dame otra palabra para terminado. Hecho, así es. Me gusta esa palabra, hecho. Otra palabra es límite. En fin, él dijo, mira, ¿sabías cuánto tiempo gobernaría Babilonia? ¿Alguien sabe cuántos años le dio Dios para reinar? Dios profetizó 70 años a Jeremías, en Jeremías 27, 70 años. ¿Dónde iban a estar los hijos de Israel en el cautiverio babilónico? Pero saben, hermanos y hermanas, que a cada nación del mundo se le ha dado un tiempo determinado para gobernar. De hecho, quiero que vean lo que dice el profeta sobre esto. Ese reino está contado y se acabó. La tasa de interés dice que hay un ¿qué? Escuchen. Seré directo hoy. Mañana lo vemos, pero entiendan esto. Si vamos a llegar a conocer a Dios, ¿cuál es el primer paso? Conocer y entender. Entonces, ¿quieren entender el tiempo? ¿Sí o no? ¿Quieren descubrir que, para entender el tiempo, primero deben saber? Para poder entender el tiempo, lo primero que necesitamos comprender es que ahí, ¿está bien? ¿Hay un qué? En otras palabras, el tiempo no existirá para siempre. Hay una diferencia entre el tiempo y la eternidad. La eternidad existía antes, pero Dios dio el tiempo para que Satanás gobernara en esta tierra hasta que la gran controversia llegue a su fin. Y mis hermanos y hermanas, el tiempo no puede durar para siempre. ¿Hay un qué? Entiendan esto del tiempo, la Biblia aclara que es muchos. ¿Hay un qué? Hay un límite. Lo van a encontrar una y otra vez. El profeta dice en Valor y Conflicto, página 53, ¿hay un qué? ¿Hay un qué? ¿Hay un qué? ¿Qué nos está tratando de decir el profeta? Hay un límite. El tiempo tiene un límite. Les pregunto, si no hubiera un límite, ¿podría alguna vez llegar al final de algo? ¿Sí o no? Si no hubiera un límite, nunca podría llegar al final. Eso significa, hermanos y hermanas, que el tiempo no está simplemente flotando por ahí. Para saber que nos estamos acercando al límite, debe ser que el tiempo está fijado. ¿Y entonces puedo llegar a qué? ¿Más cerca y qué? Sin tiempo fijo, no llegaríamos. Al avanzar, el tiempo avanzaría. Pero si hay un límite, si hay una posición fija, puedo acercarme y ¿qué? Más y más y más cerca. Así que, hermanos y hermanas, debemos entender que hay un límite.
Vamos a descubrir que la escritura está en la pared. De hecho, en el libro Educación, página 178, dice, ¿la historia de qué? De las naciones. Que una tras otra han ocupado su qué. ¿Lo hizo? ¿Eso te pasó por la cabeza? ¿A cada nación se le ha dado un tiempo asignado? ¿Qué? ¿Babilonia tuvo un tiempo? ¿Sí o no? ¿Medo-Persia tuvo un tiempo? ¿Sí o no? ¿Grecia tuvo un tiempo específico? ¿Sí o no? ¿La Roma pagana tuvo un tiempo específico? ¿Sí o no? ¿La Roma papal tuvo un tiempo particular antes de recibir su herida mortal? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo iba a gobernar la Roma papal? ¿1200 cuántos? ¿60 años? Y luego recibiría su herida mortal. ¿Y qué hay de los Estados Unidos de América? ¿Se le ha dado un tiempo? ¿Sí o no? ¿A América se le ha dado el tiempo? ¿Sí o no? Dice, ¿cuántas naciones? ¿La historia de qué? Que una tras otra han ocupado ahí mucho tiempo. A cada nación se le ha dado su tiempo. Cada nación. Ahora, hermanos y hermanas, lo que quiero decirles esta noche es que el tiempo de Estados Unidos para gobernar el mundo ha llegado a su fin. Así como Daniel se paró ante Babilonia y dijo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, ¿por qué repitió Mene, Mene? Si estudias la Biblia, verás que cada vez que la Biblia repite algo es porque, primero, es importante y segundo, porque va a suceder pronto. ¿Recuerdas en la época de José, cuando el faraón tuvo una visión y tuvo 2 sueños? ¿Recuerdas los 2 sueños? Los años de la vaca gorda, los años del maíz, y tuvo 2 sueños. Y José, en Génesis, estaba interpretando los sueños y dijo, la razón por la que te dio 2 sueños, que en realidad son uno solo, fue porque lo estaba estableciendo. Y eso iba a suceder pronto. La razón por la que dijo Mene, Mene, nos estaba diciendo que no solo cada nación tiene mucho tiempo, sino que esa nación a la que él se refería ya estaba por llegar pronto a su límite, y lo alcanzó. Y les digo esta noche, aquí mismo en Samoa Americana, que puede parecer bueno. Saben, leí el otro día que en Samoa Occidental decían que América, de alguna manera, tiene una posición más privilegiada porque está comiendo la grasa de Estados Unidos. Está bebiendo el dinero de Estados Unidos. Pero hermanos y hermanas, lo que van a descubrir es que el tiempo de dominio de Estados Unidos sobre el mundo está a punto de llegar a su fin. Entonces, traerá la marca de la bestia, la ley dominical y el tiempo de angustia. Será tarde para prepararnos. ¿Sabías que ese tiempo está justo delante de nosotros? Esta semana te vamos a mostrar que tenemos desde unos pocos meses hasta, como mucho, unos pocos años para prepararnos y encontrarnos con Jesús. Y si alguna vez hubo un momento para conocer a Dios, ¿adivina qué? ¿Cuándo es ese momento? ¿Sabías que una de las cosas que Dios dijo que sucederían está ocurriendo ahora mismo? ¿Sabes lo que dice esto justo aquí? Esto dice el récord ¿de qué? Calor. De junio, ¿de qué? ¿Significa que esto podría ser el qué de la Tierra? Eso pasó en 2015, pero sabes que desde 2015 cada año ha sido más caluroso que el anterior. ¿Sabes que ahora mismo en Australia, no tan lejos de aquí, está en llamas? Incluso mientras hablo ahora mismo. ¿Alguna vez ha ardido como está ardiendo ahora? ¿Sí o no? ¿Nunca? ¿Sabes lo que están diciendo? Están diciendo que el clima ha cambiado ahora en las islas del Pacífico. ¿Sabes que el clima ha cambiado? ¿Estoy en lo correcto o equivocado? ¿Qué está pasando con los arrecifes de coral? ¿Qué está pasando con la acidificación del océano? ¿Qué está pasando con la industria? ¿Qué está pasando con el aumento del nivel del mar? Las inundaciones y los huracanes que son peores que nunca. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un significado que no puedo mostrarles hoy, sino mañana por la noche. Saben, hermanos y hermanas, que mañana en la noche les vamos a mostrar que todo esto está llevando a algún lugar. Dice que los incendios mortales de Australia no muestran señales de qué. ¿Sabes? Tuvieron que matar a más de... Tuvieron que matar a miles de camellos porque decían que los camellos estaban tomando demasiada agua. Casi 1.000 millones de animales murieron. Se está perdiendo el hábitat.
Y hermanos y hermanas, les vamos a mostrar que esto es solo el comienzo del final. Les vamos a mostrar que en 2020, les vamos a mostrar, según las Escrituras, que 2020 marca el inicio del fin del poder de Estados Unidos. Les vamos a mostrar que marca el inicio del fin de cada profecía bíblica del tiempo del fin en la Biblia. Les vamos a mostrar con las Escrituras que, si alguna vez hubo un momento para dejar de jugar con Dios, es ahora. Hermanos y hermanas, les vamos a mostrar eso. Mientras la gente ha dicho eso, ya saben, el presidente Trump ha dicho que el cambio climático es un engaño, una mentira. Les vamos a mostrar que el presidente Trump va a cambiar de opinión. Les voy a mostrar que ya, les voy a mostrar en la pantalla, que ya, han dicho que ya no es un engaño. Mike Pence vino hace unos días, ¿verdad? El vino, dijeron el otro día que está claro que el clima ha cambiado, pero ahora dicen que simplemente no saben qué lo causó. Dijeron, no creo que sea eso, pero les vamos a mostrar eso. La inspiración nos dice que al mundo se le va a decir que la ley nacional dominical ha causado el cambio climático. Hermanos y hermanas, muy pronto veremos que si alguna vez necesitamos tener una experiencia con Jesús, ¿cuándo será? Es ahora mismo. Voy a parar aquí esta noche. ¿Quieres estar preparado para encontrarte con Jesús? ¿Te gustaría conocer a Jesús como amigo? Hay un plan de 3 pasos, y en esos 3 pasos, ¿adivinen qué? ¿Cuánto se necesita? Tiempo. ¿Cuál es el primer paso? Háblame. ¿Debemos qué? Saber. Y entender qué, no te oigo afuera. Yo también quiero. ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Saber y comprender qué? Al fondo, quiero oírte al fondo. ¿Cuál es el segundo paso? Para que podamos, ¿qué? Saber qué hacer. Hacer. Y la razón por la que quiere que sepamos qué hacer es por cuál. ¿En qué podemos convertirnos? ¿Qué veremos en estos 10 días? ¿Cómo ser amigo de Dios? Cada noche te pondré a prueba. Asegúrate de entender. Esta es la base. Esta es la base. Y el primer paso, si quieres conocer a Jesús, tenemos que tomarnos el tiempo para conocernos y entendernos a nosotros mismos. Y lo primero que debemos entender sobre el tiempo es que tiene un límite. Hoy nos acercamos a ese límite. ¿Quieres estar listo para la venida del Señor? Sí. Arrodillémonos para orar juntos ante el Señor. Padre Celestial, la escritura en la pared está en la pared. El tiempo asignado que has dado para Estados Unidos y para cada nación del mundo está a punto de llegar a su fin. Hoy has pedido por Daniels, por Esteres, que se mantengan firmes en un tiempo como este, explicando que el tiempo no puede continuar mucho más. Y que el propósito del tiempo es llegar a conocerte como un amigo cercano, íntimo y personal. Y esta noche, Señor, queremos comenzar de nuevo, queremos dejar de jugar con Dios esta noche, queremos despertar. Y Romanos 13:11, tú dijiste, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora, y como nuestra salvación está más cerca de cuando creímos, podemos ver la Escritura. Queremos estudiarla y entenderla más esta semana, en estos 10 días. Acompaña a cada corazón aquí esta noche. De hecho, hago una pausa en esta oración. Si hay alguien que dice esta noche, Señor, quiero comenzar una experiencia especial esta noche y acercarme a Jesús. Quiero ser amigo de Dios como nunca antes. Levanten la mano esta noche. Al hacerlo, dicen, Señor, quiero este avivamiento. Quiero este cambio, solo alza la mano. Seas joven o viejo, arriba o abajo, di, Jesús, quiero conocerte. Si ese es tu deseo, solo levanta la mano donde estés. Padre Celestial, estoy levantando mi mano esta noche. No porque esté predicando,
sino porque yo mismo quiero conocerte. Quiero que mi familia te conozca. Quiero que todos en esta isla te conozcan. Quiero que todos en esta iglesia tengan una experiencia, Señor, donde podamos estar listos para encontrarnos contigo como un amigo. Ayúdanos a ver que el tiempo se está acabando y que lo que sea que hagamos, debemos hacerlo rápido. Que si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Gracias por traer estas reuniones a esta isla. Que nada nos impida venir cada noche para que podamos pasar tiempo conociendo a Jesús. Sé de toda mano levantada. Te rogamos que nos des esta experiencia y que mañana por la noche podamos regresar para continuar nuestro estudio. Porque lo pedimos todo. En el nombre de Jesús. Jesús, amén.